Si queremos educar a los niños de México para la libertad y la democracia, debemos enseñarles, antes que nada, a ser verdaderamente libres y adquirir el arte de gobernarse a sí mismos, eliminando los procesos de mecanización y de ciega obediencia. Jaime Torres Bodet. Antes de comenzar con el tema central, considero fundamental resaltar qué realizó Jaime Torres Bodet cuando fue secretario de Educación Pública por primera vez durante la presidencia de Ávila Camacho, ocurrido en diciembre de 1943. Reorganizó y dio nuevo impulso a la campaña de alfabetización para enseñar a leer y a escribir a los adultos analfabetos, que en ese entonces representaban el 47.8% de la población mayor de 6 años. Creó el Instituto de Capacitación del Magisterio, en el que se preparaba a los profesores de primaria no titulados. Modificó el texto del artículo 3 constitucional que suprimió la educación socialista establecida durante el gobierno de Cárdenas y que fue aprobada y publicada en 1946. En ese mismo año inició la Biblioteca Enciclopédica Popular, que publicó más de 100 títulos y dirigió el valioso compendio. Construyó numerosas escuelas, entre las que encontramos la Escuela Normal para Maestros, la Escuela Normal Superior y el Conservatorio Nacional en la Ciudad de México. Una lucha entre la ignorancia y el conocimiento. El Plan de 11 años. En diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia. El sistema político mexicano se encontraba sólidamente establecido. El país había logrado un notable crecimiento económico que se reflejaba en un importante desarrollo industrial. Sin embargo, junto a este progreso, el panorama educativo era desalentador. Desde el inicio de su gestión, el mandatario advirtió que la educación pública sería una de las prioridades de su gobierno. El nuevo proyecto educativo buscaba adecuarse a las necesidades del desarrollo económico del país, que demandaba un número creciente de técnicos y obreros calificados. Por ello, el ampliar las oportunidades de educación y mejorar la calidad de la enseñanza se convirtieron en los pilares del nuevo proyecto educativo. El presidente decretó la creación de una comisión para formular un plan destinado a resolver el problema de la educación primaria en el país, fungiendo como presidente de dicha comisión el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Se necesitaba contar con datos estadísticos que pusieron al descubierto el problema cuya resolución trataría de hallarse. Así, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, se llevaron a cabo dichas estadísticas. A pesar de conocer bastante sobre la población escolar, era necesario conocer también los problemas de la población de niños de 6 a 14 años que no asistían a las escuelas primarias, y la escolaridad promedio de la educación adulta era de 2 años. Millares de niños estaban desnutridos y más de 27,000 maestros ejercían sin título. Así, ante estas situaciones, la comisión propuso que se efectuara una investigación por muestreo. Esta se formalizó en agosto de 1959. Se calcularon los datos globales para toda la República y con los cuales se fundamentó el plan de 11 años. Bodet introdujo el sentido de la planeación de largo plazo en el quehacer educativo, con el Plan Nacional para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria, mejor conocido como el Plan de 11 años, que fue aprobado el 1 de diciembre de 1959. En ese mismo año creó un instrumento que resultaría primordial para la educación de los mexicanos, el libro de texto gratuito, fundándose así la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Estos se distribuyeron a la educación primaria, lo que abría una nueva forma de aprendizaje. 2 años después, con la creación y el apoyo del Instituto de Protección a la Infancia y del Voluntariado Nacional, se distribuyeron en toda la República desayunos escolares. De esta forma, la década de los 60 empezaba con 30,000 desayunos escolares diarios. Un año después eran 150,000. Así se llegaría a la mitad de la década y el cambio de gobierno con una cifra récord, 3 millones de desayunos diarios. De esta manera, la matrícula de la escuela primaria se incrementó el 60%, haciendo que se construyeran más escuelas capaces de agrupar a un número mayor de estudiantes. Se duplicó la educación preescolar, se reformaron planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal. Se alfabetizó en promedio a más de 1 millón de adultos anualmente y el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio promovió la formación, actualización y titulación del magisterio en servicio. Todo eso eran realidades que, más allá de los discursos, transformaron para siempre la vida escolar.
Un conflicto que se presentó fue el que tuvo que enfrentar el secretario con los egresados normalistas, que se rehusaban a desplazarse a los lugares que les eran asignados. Ante las reacciones de la autoridad educativa, los líderes magisteriales exigieron la reducción del número de alumnos por grupo con objeto de aumentar las plazas en el Distrito Federal. Los inconformes montaron una guardia permanente en la SEP, que hubo de ser disuelta por la policía y los granaderos. Se inició una huelga de maestros y la confrontación se prolongó por varios meses hasta que el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación destituyó a los provocadores y las iras se calmaron. El plan de 11 años continuó su marcha, aunque no con el mismo vigor, bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Un presupuesto menor afectó el programa. En 1970, año en que debería de concluir el proyecto, no había sido posible alcanzar las metas. La explosión demográfica había sobrepasado todos los cálculos y la meta se había hecho más lejana. Pese a estas deficiencias, los resultados del plan de 11 años eran trascendentes. Con este esfuerzo, a mediados de los años 70, México había logrado una notable expansión del sistema educativo nacional para integrarse con paso firme a un mundo en constante proceso de modernización. Puedo concluir con que México ha tenido notables visionarios de la educación, que han hecho que más de uno se ponga a reflexionar acerca de lo que pasa en cuanto a situaciones del país, preocupándose e ideando posibles soluciones. Bodet, comprometido a mejorar la situación por la que la escuela estaba pasando, dio pasos gigantescos que se fueron haciendo pequeños por los cambios que fue sufriendo el gobierno, quedando como prioridad otros asuntos. Sin duda, este plan representaba una estrategia de crecimiento a nivel educativo y permitió que surgieran grandes cosas que resultarían primordiales para la educación mexicana. Sin embargo, aún es precaria, pues existen muchos lugares en donde no llegan las mismas oportunidades. Aún hay rezago y deserción. Se han dado muchos esfuerzos y aunque aún no sean los resultados deseados, se debe seguir contribuyendo a la mejora educativa. ¿Cuándo se tendrá el gozo de tener al frente de la SEP a un titular de ese tamaño, tal como Bodet?